Hola, ¿qué tal? En este video les voy a explicar lo que es la nanotecnología. La nanotecnología no es una tecnología específica, ni siquiera un grupo de tecnologías bien definidas. La nanotecnología es más bien un campo muy amplio y heterogéneo de la tecnología en el que se diseñan, caracterizan, producen y amplían estructuras, componentes y sistemas manteniendo un control sobre el tamaño y la forma de sus elementos contribuyentes, lo que podría ser átomos, moléculas o macromoléculas, a nivel de la escala los nanómetros, de tal manera que dichas estructuras, componentes o sistemas poseen al menos una propiedad característica nueva o mejorada debido al pequeño tamaño de sus contribuyentes. La nanotecnología utiliza un amplio rango de disciplinas científico y técnicas, con el fin de estudiar materiales, partículas y estructuras que implican la creación o presencia de elementos que tienen al menos una dimensión inferior a los 100 nanómetros, siendo un nanómetro la millonésima parte de un milímetro. Los materiales constituidos por estructuras tan pequeñas o a menudo presentan propiedades distintas a los materiales, independientemente de que estén compuestos por los mismos contribuyentes químicos. Por ejemplo, pueden presentar nuevas propiedades mecánicas, ópticas, químicas, magnéticas o electrónicas. Ya que la nanotecnología se basa en diferentes ciencias, podríamos decir que una de sus ciencias es las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. En esta ciencia podemos encontrar que la nanotecnología se basa mucho en lo que son las memorias RAM, que podemos decir que las memorias RAM son datos informáticos basados en un sistema binario de unos y ceros, dependiendo de si los electrones circulan o no dentro del material, pero por principio la dirección en que un electrón gira en un sentido o en el otro pueden también ser utilizadas como información. Así que la espintrónica puede efectivamente permitir a las computadoras almacenar y transferir el doble de datos por electrón. Una vez que un campo magnético empuje a un electrón en un sentido de rotación, mantendrá el sentido de rotación hasta que otro campo magnético provoque el cambio. Este efecto puede utilizarse para tener acceso muy rápidamente a información almacenada magnéticamente durante una operación informática. Incluso si la corriente eléctrica se ha interrumpido en estas dos sesiones de trabajo, los datos se pueden almacenar permanentemente y están casi inmediatamente disponibles en cualquier momento, sin ser necesario un prolongado proceso de arranque. Una de las aplicaciones con mayor interés de la espintrónica es el caso de como ya le había dicho, las memorias RAM, cuya traducción literal sería memoria magnética de acceso aleatorio. Estas memorias han sido recientemente desarrolladas por la empresa Freestyle, habiéndose convertido su chip de memoria en el primer dispositivo RAM en el mercado. La aparición de esta nueva tecnología para el almacenamiento de información supone un avance radical con respecto a la memoria RAM, ya que ésta necesita que una determinada periodicidad se reescriba en cada celda de memoria su contenido actual, mientras que la memoria RAM mantiene la información en bits dentro de minúsculos campos magnéticos. La memoria RAM supone que un gran ahorro de energía a no necesitar ningún tipo de alimentación eléctrica. Otras ventajas de la memoria RAM son que no se pierden datos cuando se apaga al terminar el trabajo o cuya otra cosa que estemos haciendo en nuestra computadora, y es más rápida y resistente. Todo esto hace que su aplicación resulte muy atractiva para distintos dispositivos, desde ordenadores hasta cámaras digitales. Otro de los ejemplos que les puedo dar
es el de circuitos ópticos integrados, aplicación a modulares y computadores ópticos. El tratamiento de señales ópticas representa cada vez un papel más importante en las actuales tecnologías de la media y la comunicación. Aspectos como la generación de señales, su modulación, su medida y su direccionamiento son ya impredecibles en todos los dispositivos tecnológicos basados en la fotónica en lugar de la electrónica. En este tipo de tecnologías, las fibras ópticas son ampliamente utilizadas para conducir la luz a lo largo de grandes distancias, pero el tratamiento preciso de esa luz es necesario disponer de dispositivos y circuitos ópticos integrados. La tecnología de la óptica integrada permite realizar de forma eficiente todas las tareas de modulación, enrutamiento o conmutación necesarias en cualquier plataforma de comunicaciones ópticas. El elemento fundamental de la óptica integrada son las guías ópticas que se pueden fabricar mediante el uso de gran variedad de técnicas y materiales. En el laboratorio óptica integrada de la Universidad de Oviedo se fabrican guías ópticas integradas sobre el vidrio mediante la técnica de intercambio iónico y sobre niobate de litio mediante intercambio protónico. El niobate de litio es un material electrópico que lidera en la actualidad la fabricación de dispositivos de comunicaciones ópticas y en los que se ha demostrado una gran aplicabilidad. Las técnicas que utilizan el laboratorio en la fabricación de estos dispositivos abarcan desde el proceso fotolitográfico en la microescala hasta que la caracterización experimental completa los elementos fabricados. Actualmente en el laboratorio se investigan los moduladores electrotópicos. Estos dispositivos se basan en un interferómetro integrado sobre un sustrato de niobate de litio en el que mediante la aplicación de un campo eléctrico se consigue modular una señal óptica. De esta forma se puede transmitir una señal digital desde un soporte electrónico a un soporte óptico. La implementación de estos dispositivos requiere el tratamiento de señales eléctricas de alta frecuencia y su adaptación e interacción con algunas guías ópticas. La misma tecnología empleada en moduladores permite la fabricación de conmutadores ópticos en los que la luz que entra en el dispositivo se puede dirigir a voluntad hacia, podríamos decir, distintas salidas. Este efecto se puede utilizar para demultiplexar señales ópticas o enrutar estas a alta frecuencia. Las técnicas de modulación de fase o de amplitud también son utilizadas en dispositivos sensores industriales, como por ejemplo los medidores de corriente eléctrica en estructuras metálicas o los giroscopios ópticos. Otra ciencia de las que le quiero hablar, donde aplica la nanotecnología, es en la industria de automoción. En automoción podemos ver los recubrimientos transparentes, anticondensación de vapor de agua basados en nanotubos de carbono. La condensación de vapor de agua sobre vidrio en ambientes fríos, húmedos, reduce notablemente su transparencia. Los parabrisas de los automóviles, los espejos en entornos húmedos como los cuartos de baño o los vidrios de las ventanas son algunos ejemplos en los que la condensación de vapor de agua empeora significativamente la visibilidad. Entre las soluciones empleadas actualmente para reducir la condensación, la más frecuente, especialmente en las lunas traseras de los automóviles, consiste en depositar una resistencia lineal sobre el vidrio, por la que hace circular electricidad
De este modo, la potencia eléctrica disipada calienta las zonas del vidrio adyacente, eliminando la condensación. Sin embargo, la resistencia presenta tres problemas. El calentamiento no es homogéneo, sino más intenso en las zonas cercanas al hilo resistivo. La visibilidad se ve limitada porque el material empleado para fabricar la resistencia no es transparente y su estabilidad a largo plazo se ve comprometida porque cualquier daño en uno de los hilos de resistencia la vuelve inutilizable. Una de las soluciones alternativas que se está explorando consiste en la utilización de recubrimientos transparentes y conductores basados en nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono son estructuras cilíndricas formadas a partir de láminas de grafito enrolladas sobre sí mismas. Las dimensiones de los nanotubos son muy variables, siendo su diámetro del orden del nanómetro, mientras que la longitud puede llegar hasta la micras o incluso milímetros, dependiendo de la forma en que se enrolle la lámina de grafito. Los nanotubos pueden ser semiconductores o metálicos. Habitualmente los nanotubos de carbono presentan una estructura multipared formada por nanotubos de distintos diámetros enrollados uno sobre otro en una estructura coaxial. La mayoría de los nanotubos multipared tienen un comportamiento metálico y por tanto pueden conducir electricidad. Actualmente se están desarrollando placas transparentes con nanotubos para ser dispersadas sobre la superficie de vidrios. La lámina resultante es conductora, con lo cual al aplicarle una diferencia de potencial conducirá una corriente eléctrica que calentará el vidrio y eliminará la condensación de vapor de agua. Las aplicaciones más evidentes son las ya mencionadas espejos en ambientes húmedos, vidrios de ventanas y especialmente parabrisas de los automóviles, donde la reducción de visibilidad supone un serio problema de seguridad vial. Entre las ventajas de este sistema, el hecho de que el calentamiento del vidrio es uniforme, que en el caso de emplear resistencias lineales, además a diferencia del calentamiento basado en resistencias, el carácter conductor de la lámina no se ve afectado en caso de daños puntuales al recubrimiento. El consumo del sistema es bajo, por lo que puede funcionar con los voltajes habituales de las baterías de automóvil y el calentamiento se produce en un breve plazo de tiempo. Otro de los temas que puede venir en esta ciencia son los nanocompuestos. Como podemos ver, en la mayor parte de este avance en los últimos años en la química de los polímeros no ha sido el descubrimiento de nuevos manómetros, sino la incorporación de aditivos de tamaño nanométrico. Esta tecnología, en lugar a los llamados nanocomposites o polímeros híbridos orgánicos inorgánicos. La característica fundamental de estos polímeros híbridos es que los aditivos inorgánicos están distribuidos en la matriz del polímero a escala nanométrica, y en la situación ideal ambas fases se encuentran unidas químicamente. Si comparamos la nanocomposites con otros materiales tradicionales de relleno de plástico, en el primer caso la cantidad de nanopartículas que se deben añadir para formar significativamente las propiedades del material son menores. De esta manera hablamos más propiamente de aditivos de material de relleno incorporado por nanoaditivos. Es posible, por ejemplo, incrementar simultáneamente la tenacidad y resistencia a la rotura del plástico y mejorar su resistencia al fuego. También se puede reducir la permeabilidad a la humedad y gases. Esto es importante, por ejemplo, en los filmes barrera para uso alimentario
y en las uniones adhesivas en las que se mejora su comportamiento frente a ambientes de calor y humedad. Por ejemplo, se ha demostrado que la adición de nanopartículas adecuadamente funcionalizadas en un adhesivo en cantidades del orden del 5% permiten doblar los valores de la resistencia o cortadura y pelado del adhesivo. El mercado potencial de los nanocomposites es muy amplio, ya que abarca todas aquellas aplicaciones en las que se utilizan plásticos y uniones adhesivas, envase y embalaje, automoción, aeroespacial, bienes de equipo, entre otras. Otra de las ciencias de las que les quiero hablar es sobre la aplicación de la nanotecnología en la industria médica y farmacéutica. En esta ciencia podemos ver que la nanotecnología se aplica en nanodiagnósticos mediante quantum dots. Los quantum dots o puntos cuánticos son un tipo especial de semiconductores caracterizados por su pequeño diámetro entre 2 nanómetros y 10 nanómetros. Como ya lo habíamos dicho antes, equivalen a millones de nanomilímetros. En los semiconductores de tamaño superior al radio del excitón de Bohr, la distancia entre la banda de conducción y la banda de valencia determina la energía mínima que ha de tener un electrón para pasar a la banda de conducción. Esta energía es fijada por cada componente debido a la continuidad entre los niveles de energía y al mayor número de átomos. Debido a esto, cuando un electrón, después de haber pasado, gracias a la aportación de energía externa, luz o calor, a la banda de conducción, regresa a la banda de valencia, emite radiación en una longitud de onda característica y fija, sin embargo, reduciendo las dimensiones del cristal semiconductor hasta tamaños del orden del radio del excitón. De dicho compuesto, los niveles de energía pasan a ser discretos y finitos. Una de las aplicaciones más generalizadas de los quantum dots es la marcadores de células dañinas, en las que podemos ver su emisión de fluorescencia. Es tan brillante que es incluso posible detectar una célula que contenga tan solo una de estas nanopartículas. Los quantum dots comienzan hoy en día a ser comerciales y diversos grupos de investigación han demostrado con éxito su utilidad para la localización de tumores en los primeros estadios, por lo que pueden proceder a su extirpación inmediata. Para conseguir esta localización hay que recubrir la superficie del quantum dot con moléculas biológicas con afinidad hacia un compuesto específico, cierta proteína o ciertas moléculas que poseen se encuentran en mayor proporción en la superficie de las células cancerosas, como los receptores de ácido fólico o la hormona luteinizante, asociado con un tipo de cáncer en particular. Cuando los quantum dots se acercan a una muestra que contiene dicha proteína, ambos se unen, pudiéndose detectar la interacción mediante la iluminación de los nanocristales con luz ultravioleta y observando su emisión característica. La figura adjunta muestra un ejemplo de tal localización. Debido a la cantidad de colores en que pueden emitir los puntos cuánticos, se puede combinar para detectar diversas sustancias, células tumorales, antígenos, entre otras. Esta ciencia puede abarcar en más de diferentes temas, como podría ser otros de sus temas la liberación controlada de fármacos. Existen muchas ventajas asociadas al empleo de determinados fármacos. Estos se distribuyen en el organismo según sus propiedades físicas, tales como la solubilidad, coeficiente de partición,
y pueden cargar en consecuencia los fármacos para alcanzar gran variedad de órganos en los cuales puede que se encuentren fuera de intervalo terapéutico, que sean inactivos o que su acción sea indeseada o nociva y por tanto con efectos secundarios negativos. La biotecnología abre la posibilidad de suministrar dosis de medicamentos más bajas al paciente para conseguir los mismos efectos al mejorarse la termostabilidad, el tiempo de vida y la protección de estos medicamentos frente a los tradicionales. La formulación de fármacos en forma nanoestructurada aumenta su solubilidad y eficacia, por lo que ya existe en el mercado más de 100 fármacos de este tipo y muchos otros están en desarrollo. Además, este tipo de formulación permite utilizar rutas de administración más efectivas, oral, transcutánea y pulmonar, a alcanzar localizaciones en el cuerpo que tradicionalmente han sido difíciles, tales como el cerebro. Pueden emplearse en diferentes tipos de nanoestructuras, como vehículos para la administración de fármacos, tanto oralmente como inyectados en sangre. Entre ellas cabe destacar la utilización de nanopartículas de material cerámico, nanocápsulas, dendrímetros, liposomas o micelas. Estos transportadores están jugando un papel crucial en el desarrollo de tecnologías de liberación de fármacos, específicamente en el lugar dañado o enfermo, permitiendo transportar fármacos, vacunas y ADN a las células y tejidos afectados, pero sin intervenir negativamente en otras zonas del cuerpo. Por ejemplo, en el caso de los fármacos anticáncer, el uso de nanoestructuras conduce a dosis suministradas menores que las típicamente aplicadas en una quimioterapia, y si la sustancia se dirige de modo directo al tumor, las cantidades efectivas allí aplicadas pueden ser entre 10 y 1000 veces mayores que las que llegan a destino por las vías habituales. Se evitan de este modo los efectos secundarios no deseados típicos de la quimioterapia. Las nanopartículas que se utilizan en este propósito son sintetizadas a partir de materiales orgánicos, como podría ser lípidos, polímeros, liposomas, pero ya se están desarrollando nanotransportadores inorgánicos, como lo que son partículas magnéticas, puntos cuánticos de semiconductor, oro coloidal y nanopartículas de fosfato. Por ejemplo, la nanotecnología de la empresa Avidimer está basada en nanopartículas inorgánicas que transportan un fármaco anticáncer a través de la barrera sangre-cerebro. Esto de la nanotecnología es muy importante para lo que es lo de que es farmacéutico y medicinas, porque ayudan al mundo a que esté mucho mejor de lo que está ahora. Otra de las ciencias de las que le quiero platicar es la industria aeroespacial. En este tema podemos encontrar los plásticos conductores eléctricos. Los plásticos conductores eléctricos son muy importantes para la conductividad eléctrica de un plástico, que pueden incrementar notablemente con la incorporación de nanomateriales, nanopartículas, nanofibras de carbono y nanotubos de carbono con propiedades conductoras. En este sentido, existen avances significativos en la incorporación de nanotubos de carbono en matrices plásticas. La adición de nanofibras de carbono a un material polimérico permite mejorar la estabilidad dimensional, la resistencia a la abrasión, la conductividad térmica y eléctrica y las propiedades
tribológicas. La formulación del material permite controlar el grado de conductividad del mismo. Esta tecnología logra transformar prácticamente cualquier plástico en un material multifuncional capaz de transportar o disipar una cantidad significativa de carga eléctrica. En el caso de los nanotubos de carbono, el diámetro de los mismos oscila entre 50 nanómetros y 150 nanómetros y tiene una relación de aspecto a lo que es la longitud y diámetro de aproximadamente 800 nanómetros. Esta geometría permite que se pueda alcanzar altas conductividades eléctricas en el material con la adición de pequeñas cantidades de nanotubos. Para conseguir conductividades similares mediante la adición de partículas metálicas es necesario ir a concentraciones mucho más altas, como podrían ser los recubrimientos para componentes sometidos a altas temperaturas de operación. Los recubrimientos superficiales son utilizados para favorecer el comportamiento de componentes sometidos a la abrasión y el desgaste, como las herramientas para trabajo mecánico, lo que puede ser corte, perforación, fresado, embutido, entapado y otras, y también para su uso como barreras térmicas en componentes fuertemente solicitados como los alaves de las turbinas a gas. Las principales barreras técnicas en este tipo de componentes y principales motivos de fallo son las altas temperaturas a las que están sometidos y el desgaste. El reto principal en la actualidad consiste en desarrollar nuevos recubrimientos que permitan ampliar la vida media de los componentes y disminuir el efecto medioambiental. Los materiales cerámicos son muy buenos candidatos para la aplicación a altas temperaturas debido a su baja conductividad térmica. No en vano los transbordadores espaciales son protegidos térmicamente con azulejos cerámicos. Sin embargo, los efectos de la porosidad del material sobre la resistencia del mismo y sobre la capacidad de aislamiento térmico son antagónicos, de forma que mientras la disminución de la porosidad aumentó la densidad, provoca un incremento de resistencia, la capacidad de carga y la resistencia ambiental al mismo tiempo produce disminución de la resistencia y disminuye el aislamiento. Es por ello por lo que es frecuente encontrar materiales combinados, una capa porosa con buenas propiedades de aislamiento combinada con una delgada chaqueta de materiales más denso que provee resistencia en ellos mismos. La utilización de materiales cerámicos nanoestructurados puede paliar este problema consiguiendo mediante un único recubrimiento aunar una baja porosidad, alrededor del 1%, y por tanto altas prestaciones mecánicas con una elevada resistencia térmica. En la actualidad se está desarrollando nuevos materiales cerámicos nanoestructurados que, aplicados en forma de recubrimientos sobre componentes de motores de aviación, tales como los alaves, permitirán incrementar las temperaturas de operación de estos motores en más de 50 centígrados simultáneamente al ciclo de vida de los La mismos en nanotecnología alrededor de es el 10.000 estudio, horas y diseño, alcanzando una creación, resistencia al síntesis, desgaste 3 veces manipulación superior y a los aplicación de recubrimientos materiales, convencionales. aparatos y sistemas funcionales a través del control y la explotación de fenómenos y propiedades de la materia a Esto nanoescala. también Cuando se entra manipula en la los materia tejidos a la con escala tan superficie minúscula de nanoestructurada átomos y repelentes moléculas, a la suciedad y demuestra el agua. fenómenos y propiedades Los tejidos totalmente con nuevas. superficie Por lo nanoestructurada tanto, científicos artificialmente ofrecen utilizan la grandes prestaciones en nanotecnología relación a para las crear convencionales materiales, a la hora de aparatos y mantenerse sistemas limpios y novedosos y secos. poco costosos con Debido a propiedades estructura, estos únicas. tejidos repelen Nos tanto interesa, más que a su la concepto, suciedad lo que representa como al agua, potencialmente de dentro del manera conjunto que de una vez investigaciones y expuestos a ella, aplicaciones son actuales, cuyo finalmente propósito es crear limpiables nuevas sin estructuras sufrir y productos apenas
que tendrían un gran degradación. impacto mundial. Los La tejidos con nanotecnología superficie no forma parte de las ciencias aplicadas, la basan cual se su dedica al funcionalidad control y la en la manipulación de la observación materia a e escalas imitación de similares una a la de especie átomos y vegetal de la moléculas. naturaleza. Una de las El principales fruto es aplicaciones bien de la conocido como nanotecnología que se ha las vivido hojas en la de esta historia de la planta. humanidad es la que está ambientada en el mundo Brillan computacional. y Desde poseen encontrarse 1945, habitualmente donde en un se entorno presenta ENIAC natural 1, poco la primer favorable a computadora de dicha propósito circunstancia. general, hasta el día de hoy se ha hecho evidente la transformación de Bueno, las colosales por máquinas que mi solo podían parte hacer cálculos sería matemáticos un simples resumen de lo a que es los pequeños artefactos nanotecnología. que Espero conocemos hoy, les haya quienes gustado tienen una este mayor video. capacidad Gracias. tanto funcional como de almacenamiento. Esto se debe a la implementación de la nanotecnología en pequeñas pastillas de algunos milímetros cuadrados, sobre los que se fabrican una cantidad inimaginable de circuitos electrónicos que logran aumentar la capacidad y disminuir el tamaño de los computadores. Uno de los circuitos integrados más avanzados a nivel computacional se encuentra en los microprocesadores, capaces de controlar desde computadores hasta celulares mediante elementos hardware y conceptos lógicos como lo es el CPU. Gracias a la nanotecnología, en menos de 100 años se ha garantizado que cada 18 meses se puede duplicar el número de transistores en cada circuito adentro del computador. Esto significa que cada un año y medio la capacidad de la máquina se duplicará con respecto a la generación anterior. Entonces, se puede concluir que gracias a la nanotecnología, la evolución de la tecnología que se implementa en los computadores se ha disparado de forma increíble, siendo que los computadores llegaron a la historia de la humanidad hace apenas menos de 100 años, lo que implica una notable mejoría en la calidad de vida de las personas, ya que la computación significa un mejor control de los acontecimientos que suceden a través de la historia. Contamos con dos tipos de nanotecnología. Una de ellas es el top-down, reducción de tamaño, literalmente desde arriba, mayor, hasta abajo, menor. Los mecanismos y las estructuras se miniaturizan a escala nanométrica. Este tipo de nanotecnología ha sido el más frecuente hasta la fecha, más concretamente en el ámbito de la electrónica donde predomina la miniaturización. Otra aplicación que contamos es la bottom-up, autoensamblado, literalmente ahora desde abajo, menor, hasta arriba, mayor. Se comienza con una estructura nanométrica como una molécula y mediante un proceso de montaje o autoensamblado se crea un mecanismo mayor que el mecanismo con el que comenzamos. En este enfoque, que algunos consideran como el único y verdadero enfoque nanotecnológico, ha de permitir que la materia pueda controlarse de una manera extremadamente precisa. De esta manera, podremos liberarnos de las limitaciones de la miniaturización muy presentes en el campo de la electrónica. Hola, mi nombre es Ventura y les voy a hablar de la nanotecnología avanzada, también llamada fabricación molecular. Es un término dado al concepto de ingeniería de nanosistemas operado a escala molecular. Se basa en que los productos manufacturados se realizan a partir de átomos. Así, por ejemplo, si reubicamos los átomos de grafito de la mina de lápiz, podemos hacer diamantes. Si reubicamos los átomos de la arena y agregamos algunos elementos extras, se hacen los chips de un ordenador. Nanoelectrónica. El objetivo básicamente es fabricar circuitos con mayor capacidad de computación y de almacenamiento de la información y dispositivos de memoria nanométricos. La electrónica convencional codifica los datos informáticos basados en un sistema binario de unos y ceros, dependiendo de si los electrones circulan o no dentro del material, pero por principio la dirección en que un electrón gira en un sentido o en el otro puede también ser utilizada como información. Así que la espectrónica puede efectivamente permitir a las computadoras almacenar y transferir el doble de datos por electrón. La nanotecnología en la medicina es empleada para mejorar la calidad de vida de los seres humanos, combatiendo las enfermedades de una forma innovadora. Hoy en día, la medicina tiene más interés
en la investigación en el mundo microscópico, ya que en él se encuentran posiblemente las alteraciones estructurales que provocan las enfermedades. Y no hay que decir de las ramas de la medicina que han sido más beneficiadas, como la microbiología, la inmunología, fisiología. Han surgido también nuevas ciencias como la ingeniería genética, que han generado polémicas sobre las repercusiones de procesos como la clonación o la eugenesia. La nanorobótica es el campo de las tecnologías emergentes que crea máquinas o robots cuyos componentes son cercanos a escala nanométrica. De una forma más específica, la nanorobótica se refiere a la ingeniería nanotecnológica del diseño y construcción de nanorobots, teniendo estos dispositivos un tamaño de alrededor de 0.1 a 10 micrómetros y están construidos con componentes de nanoscala o moleculares. También han sido usadas las denominaciones como nanobots, nanoides, nanites, nanomáquinas o nanomites para describir estos dispositivos que actualmente se encuentran en investigación y desarrollo. Un ejemplo de estos sensores que tiene un interruptor. Nanotecnología húmeda. Esta tecnología se basa en sistemas biológicos que existen en un entorno acuoso, incluyendo material genético, membranas, enzimas y otros componentes celulares. También se basan en organismos vivientes cuyas formas, funciones y evolución son gobernados por las interacciones de estructuras de escalas nanométricas. Nanotecnología seca. Es la tecnología que se dedica a la fabricación de estructuras en carbón, silicio, materiales inorgánicos, metales y semiconductores. También está presente en la electrónica, magnetismo y dispositivos ópticos. Es también confundida con la microminiaturización. Nanotecnología seca y húmeda. Las últimas propuestas tienden a usar una combinación de la nanotecnología húmeda y la nanotecnología seca. Una cadena de ADN se programa para forzar moléculas en áreas muy específicas, dejando que uniones covalentes se formen solo en unas áreas muy específicas. Las formas resultantes se pueden manipular para permitir el control posicional y la fabricación de nanoestructuras. Nanotecnología y el medio ambiente. En la actualidad podemos encontrar en el mercado aplicaciones de nanotecnologías para el medio ambiente, como procesos de recuperación, envasado ecológico y absorbedores de petróleo, así como dispositivos para el tratamiento de agua. La purificación de agua mediante nanotecnologías se consigue aprovechando nanomateriales como los nanotubos de carbono y las fibras de aluminio para la nanofiltración. Los nanofiltros pueden eliminar sedimentos, residuos químicos, partículas cargadas, bacterias y otros patógenos como los virus. También pueden eliminar trazas de sustancias tóxicas como arsénico e impurezas en forma de líquidos viscosos como aceite. Nanoquímica. Es una rama de la nanociencia relacionada con la producción y reacciones de nanopartículas y sus compuestos. Está relacionada con las propiedades y características asociadas con ensamblajes de átomos o moléculas, sobre una escala que varía de tamaño de los bloques individuales hasta las del material aglomerado. A este nivel, los efectos cuánticos pueden ser significativos, teniendo así nuevas formas de llevar a cabo reacciones químicas. La nanoquímica es una de las tantas aproximaciones que la nanociencia tiene hacia el diseño, caracterización y racionalización de las propiedades y estructura de un material nanoestructurado. Nanoingeniería. Es una rama de la ingeniería que usa la nanotecnología para diseñar productos y sistemas a nanoescala. La nanoingeniería es la capacidad que posee la ingeniería de incidir en la materia a escala nanométrica, con técnicas más o menos estandarizadas que permiten repetibilidad de procesos y o propiedades deseadas. La nanoingeniería es una disciplina en rápido y permanente desarrollo dada su juventud. Una importante área de la nanoingeniería que empieza a convertirse en una herramienta de común uso es la de las simulaciones moleculares orientadas al análisis y desarrollo de nanosistemas. Están incluidos en esta área los estudios computacionales de nanoestructuras,
como nanocanales, nanomotores, sistemas nanofluídicos, etc. Nanosatélites. Basados en la experiencia ganada con ButSat-1, los satélites poseen un diseño idéntico de 40 centímetros por 43 centímetros por 75 centímetros y 37 kilos de masa. Poseen un sistema de cámaras que operan en el espectro visible de la luz e infrarrojo. Los satélites conforman la constelación Alep y su capacidad de observación de la Tierra será utilizada para el seguimiento de la agricultura, oleoductos y eventos climáticos. Los satélites poseen un transponder de 2 watts con capacidad de 8 GHz de bajada y 2 GHz de subida, funcionando con un ancho de banda de 100 kHz. El impacto de la nanotecnología en la vida moderna aún parece una historia de ciencia ficción. Fármacos que trabajan a nivel atómico, microchips capaces de realizar complejos análisis genéticos, generación de fuentes de energía inagotables, construcción de edificios con microrobots, combate de plagas y contaminación a escala molecular. Son solo algunos de los campos de investigación que desarrollan a través de su uso. Estos son algunos ejemplos de avances nanotecnológicos futuros. 1. Lentes de contacto de realidad aumentada. La compañía Innovega está desarrollando unos lentes de contacto de realidad aumentada, llamados eOptic, que permiten visualizar contenido virtual en tiempo real. Está fabricada con componentes tan pequeños que no afecta la visión. 2. Potabilización de agua. Un libro llamado Drinkable Book, que sirve para potabilizar el agua y está compuesto por nanopartículas de plata cartón, que eliminan el 99.9% de las bacterias que se encuentran en el agua. Cada hoja potabiliza 100 litros de agua. Un libro equivale a 4 años de suministro de agua por persona. Esto ayudando a reducir costos y a suministrar a países de tercer mundo. Nanobaterías. Investigadores de Estados Unidos desarrollaron una nanobatería del tamaño de un grano de arena. Se construyó con una impresora 3D con un microinyector formando una estructura en forma de peine, con una medida de un tamaño inferior de 100 micrómetros. Su carga y descarga son usuales a las pilas normales, ayudando a crear aparatos más pequeños. 4. Nanobots administradores de farmacia. Investigadores de Corea del Sur desarrollaron nanobots capaces de destruir células cancerígenas de forma selectiva, viajando a través del torrente sanguíneo introducido en bacterias que se dirigen al foco canceroso y liberan el fármaco directamente sobre el foco cancerígeno. Se ha probado exitosamente en ratones y se está preparando para probarse en humanos, esto evitando las quimioterapias que son más perjudiciales.